Presentamos 24 horas Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Han sido las imágenes que marcaron la jornada. Una explosión a la que luego le siguió una verdadera estampida de pasajeros que, sin saber lo que pasaba, intentaron huir del metro y del peligro. Bueno, claro, voy a hacer cualquier cosa a esa hora, ¿no? Todo por una falla en la línea 1 a la hora punta. Bueno, a 53 años de su construcción, ¿estará llegando a su límite? Los detalles en la nota de Josefa Bustos. Son millones de personas las que traslada a diario, pero una falla en un lugar estratégico de la red solo resulta en una cosa: el caos. 7:45 de la mañana, estación Las Rejas. Vaya forma de partir el día. A la primera explosión le siguió otra, y así, hasta generar el pánico. ¿Autoevacuaron? Sí, como pudieron. Todo por el desprendimiento de una batería ubicada bajo uno de los vagones del tren. La fuente de aquello son estas baterías. No sabemos por qué motivo se suscitó. Eso lo va a determinar la investigación. Me tuve que bajar el Pajarito y de ahí tomar algo para acá y sigo caminando y tengo que llegar al trabajo. No es el primer episodio ni seguramente será el último, pero evidencia la fragilidad de un sistema que cuesta reemplazar. Es un caos. Cada incidente significa detener sus fuentes eléctricas por varios minutos u horas. Se estudió la electrificación por catenarias, como las líneas más modernas, pero no es factible, lo que complica aún más el panorama. ¿Está sobrecargada la línea 1? Ha estado sobrecargada hace 20, 30 años, o sea, desde siempre. Porque es precisamente la línea 1 la que mayor demanda tiene y es la más estructurante que hay en nuestra ciudad. Entonces, de ahí la importancia y la urgencia de la línea 7. Ya partió la construcción de la línea 7 y avanza la extensión de la 3 y 2, pero esta es la columna vertebral del sistema y cuando falta, se nota. Es complicado aquí, Santiago es horrible. El único medio de transporte que es más rápido, más expedito. Una falla técnica fue la explicación para este episodio, un hecho aislado, según dijeron, pero para Francisco debe haber una mirada más global. O sea, no es un tema de que el sistema ya esté viejo, ya esté colapsado. Nuestro metro funciona, en mi opinión, sobreexigido. Hay poco tiempo para mantenimiento. Y la situación sería urgente. Los trabajadores, de hecho, hoy llamaron directamente al ministro a tomar acciones frente a lo que llamaron una crisis operacional. Falta gente en la operación del metro, falta gente en las estaciones, no falta gente en el mantenimiento. Más allá de la avería que ocurra, no estamos en condiciones de garantizar la seguridad, dado la ausencia de trabajadores en las estaciones. Desde la empresa, sin embargo, aseguran que las mantenciones están al día. Tenemos tasas de cumplimiento que están en torno a un 99%, por lo tanto el mantenimiento predictivo se realiza de manera sistemática. Anunciaron una investigación interna. Hay una falla estructural del sistema de transporte público en nuestra ciudad. No hay planificación urbana. Ese es el problema principal, de que el metro tenga que recorrer sus trenes diariamente del orden de 300 a 400 kilómetros entre las 5:30, 6 de la mañana, no sé, hasta las 11, 12 de la noche, de modo que el mantenimiento preventivo quede durante la madrugada. Pedimos una entrevista con la Dirección de Transporte Público Metropolitano, pero no accedieron por problemas de agenda. Lo que ocurrió después es conocido: caos en paraderos y miles de personas que no llegaron a tiempo a destino. Un poco. ¿Cómo lo pudo hacer? Bueno, tomar micro, después bajarme y tomar el metro de allá de Baquedano para arriba, porque iba a los dominicos. Cerca de las 5 de la tarde recién el servicio fue restituido. Esta cosa de inyección de buses que se hacen, en mi opinión, es una falacia. Eso no tiene ningún efecto práctico porque el resto de la ciudad está full congestionado. Una realidad que llama a apurar la creación de más alternativas, especialmente para quienes tienen al metro y la línea 1 como eje principal de sus traslados. Las mismas personas que, pese a todo lo que pasó hoy, deberán volver al metro mañana.
Bueno, ya está vigente el estado de emergencia en la macrozona sur. Esto tras ser publicado en el Diario Oficial. De esta forma es inminente el despliegue militar. La decisión, que significa un giro por parte del gobierno, resistida por todo el gobierno desde un inicio, se debió a la falta de apoyos al estado intermedio que había promovido el Ejecutivo. El oficialismo apoyó la idea, pero lo hizo tras un intenso debate. Arriesgué mi integridad física y me vine acá a la planta a ver qué estaba pasando. Hace casi 3 semanas, a René Núñez escuchó a la distancia el ataque a la empresa de áridos donde trabaja en la comuna de Los Álamos, provincia de Arauco. Fue ahí cuando pidieron al gobierno reponer la presencia militar en la zona. La petición, que sumó voces, finalmente se concretará porque el Ejecutivo decretará estado de emergencia, aunque solo acotado, como aseguró el gobierno. A mí me parece súper bien, porque yo necesito llegar a mi casa todos los días. Necesito ver a mi familia, porque si no tenemos seguridad, tarde o temprano no vamos a llegar. Decisión informada la tarde de este lunes a los partidos del oficialismo, diálogo a puertas cerradas que llevó a La Moneda, tras no contar con los respaldos para su propuesta de estado intermedio, a optar por el único camino posible, decretar estado de excepción, aunque acotado, para resguardar las rutas de la Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. Tanto partidos de oposición como partidos de oficialismo, ambos tuvieron ciertas dudas, ciertas aprensiones que impidieron generar un consenso que llevara a los 3/5 para poder aprobar en ambas cámaras. Un giro del gobierno voltereta, como lo calificó la oposición, primero en la campaña y luego como presidente de la República. Gabriel Boric y los miembros de su gabinete siempre cuestionaron esa medida. Él ha definido que no se va a renovar el estado de excepción constitucional en Wallmapu. La idea del estado de excepción como tal genera una sensación, una percepción subjetiva de mayor seguridad, pero en la práctica el conflicto se va yendo hacia otros lugares. Por lo tanto, eso no va a resolver el problema. Sin embargo, la decisión finalmente fue adoptada. La jefa de gabinete, respaldada por ministros y líderes de su coalición, realizó el anuncio que generó inmediatas reacciones. Decretando estado de emergencia para el resguardo de las rutas. Sus palabras, que nunca voy a aplicar estado de excepción, hoy día tiene que tragárselas. El Partido Comunista no permitió que hubiera un estado intermedio con sus propias fuerzas y a su propio gobierno. El gobierno asume un costo político con la izquierda de su gobierno, pero la verdad es que le da una señal positiva a la ciudadanía. Dardos al Partido Comunista, que acusan como al gran responsable de una tardía definición, una determinación del gobierno que pretende solo rija en rutas y caminos, aunque el estado de excepción escogido es el mismo que utilizó la administración Piñera. Si significa o no una voltereta, creo que es algo irrelevante. Y si es una voltereta positiva, que va a permitir mayor seguridad en la zona, bueno, bienvenida. En los momentos difíciles se comprueban las lealtades y los compromisos partidarios. Y hoy día el gobierno prácticamente se le dejó solo. Si para el resguardo del orden y la seguridad es necesario la implementación de este estado de excepción acotado, distinto al que el gobierno del presidente Sebastián Piñera implementó, vamos a estar disponibles a conversar como siempre. El mecanismo consultado con la bancada fue este y el que logra nuestro. La ministra aseguró que no existe quiebre al interior de la coalición oficialista y con el Partido Comunista, que desde siempre no ha estado de acuerdo con el despliegue militar en la macrozona sur. Se optó por un camino que nos parece razonable, no es el camino que nos gustaría. Uno tiene una responsabilidad que va, vuelvo a decirlo, más allá de la opinión personal que tiene cada uno. Tal como lo discutimos en el pleno del Comité Central del Partido Comunista que tuvimos este fin de semana, respaldamos las medidas que el gobierno ha decidido llevar adelante. Cambios de postura que también involucra a secretarios de Estado. En una entrevista publicada este martes en Revista Ya, la ministra de Desarrollo Social se mostró en contra del estado de excepción para la macrozona sur. El estado de excepción, que significa coartar un montón de libertades, y por otro lado, el apoyo de los militares. Pero hay que estar dispuestos a que efectivamente haya muertes. Y creo que no es la solución para el Wallmapu, un lugar donde ya hay una cultura de violencia y muertes. Esta es una entrevista de hace semanas atrás, en el momento en que como gobierno estábamos fundamentalmente pensando en generar esta situación de estado intermedio. Lo que se anunció ayer es básicamente un estado de excepción constitucional muy acotado. El estado de excepción ya fue publicado en el Diario Oficial, decisión que no frenará el debate del proyecto que busca permitir que las Fuerzas Armadas además resguarden infraestructura crítica, iniciativa que estuvo estancada en comisión mixta y que se reactivó cuando el gobierno promovió la fallida idea de un estado intermedio, discusión parlamentaria que se retomará este miércoles cuando militares ya estén disponibles para desplegarse en la macrozona sur.
Y el Partido Republicano anunció que va a presentar una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Ixquia Siches. Aunque el gobierno finalmente decretó el estado de emergencia, las críticas de igual forma surgieron por la eventual inacción en materia de seguridad que acusaron los legisladores, principalmente en la macrozona sur. La bancada de diputados republicanos aseguró que sus asesores jurídicos están en el proceso de elaboración del documento y se espera que en las próximas semanas se den a conocer los antecedentes que fundamentarán la acción. Por ahora, eso sí, se trata de una acusación que no cuenta con los respaldos del resto de los partidos de la oposición, que se han mostrado contrarios a esta iniciativa. Lleva 2 semanas discutiendo un intento de una modificación constitucional en circunstancias que las herramientas las tiene. Entonces, no aplicó la ley y la Constitución. Nosotros sí estamos dispuestos a aplicar las herramientas constitucionales y por eso, dado que el gobierno no ha tomado las medidas, nosotros somos los que utilizamos las herramientas constitucionales para aquello. Nos gustaría tener una oposición más coordinada entre sí, porque eso también hace más eficiente el trabajo del gobierno. Lamentablemente hoy día no la tenemos, sino que tenemos una oposición que hace declaraciones cruzadas, unos en contra de otros. Y el anuncio de estado de excepción estuvo acompañado de otras medidas: inyección de recursos para la compra de tierras y la reactivación del proyecto que crea un Ministerio de Pueblos Indígenas. Son algunas de las iniciativas que buscan fomentar el diálogo en la macrozona sur. Es parte de la denominada Agenda de Reconocimiento de Pueblos Indígenas impulsada por el gobierno, desde donde aseguran existe una deuda centenaria. Reactivaremos la tramitación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas para fortalecer la capacidad del Estado para atender las necesidades de nuestros pueblos. No es primera vez que se plantea la creación de una nueva cartera dedicada al diseño de políticas públicas para pueblos originarios. En 2015, luego de una consulta indígena, la expresidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley que además creaba un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Lo que vamos a hacer es generar algunas indicaciones al proyecto existente y volverlo a tramitar para, ojalá, poder avanzar lo antes posible en un Ministerio de Pueblos Indígenas. La iniciativa fue criticada por la oposición, incluso puesta en duda por algunos dirigentes sociales mapuche. Desgraciadamente, algunos creen que gastando más plata en el Estado, generando más burocracia estatal, se van a resolver los problemas. ¿En qué va a incidir ese Ministerio Indígena? ¿Cuál va a ser el papel y el rol que va a cumplir ese ministerio si hoy día nos están negando derechos, esos derechos que históricamente hemos reclamado? El gobierno ha sido coherente con la continua voluntad de diálogo con todos quienes quieran conversar y estén de acuerdo con las salidas pacíficas a un conflicto que tiene muchísimas aristas. Otro de los anuncios del gobierno fue la reactivación de la compra de tierras que debe materializar la CONADI. Para esto se duplicará el presupuesto en esta materia. Durante el año vamos a ir comprando de acuerdo a un cronograma que tenemos. Además de eso, tenemos una conversación con fundamentalmente las empresas forestales para buscar otros mecanismos de compra que sean mecanismos más rápidos y que nos permitan comprar más hectáreas. El proceso comenzará con la adquisición de 38 predios que beneficiarán a 19 comunidades. Propuestas que fueron sociabilizadas con los miembros del comité político que finalmente se cuadraron con la decisión de decretar estado de excepción. Este gobierno ha planteado un plan de inversión robusto que se hace cargo de factores de detrimento habilitante en las zonas y, por cierto, además de un diálogo con el apoyo a Naciones Unidas. No se soluciona creando más institucionalidad, gastando más recursos para los políticos y para aumentar la burocracia. Hay que atacar directamente la pobreza de la macrozona sur. Los denominados parlamentos territoriales también fueron parte de los anuncios, instancias de diálogo entre el Estado y representantes del pueblo mapuche que comenzarán en el mes de julio y que estarán acompañados por el sistema de Naciones Unidas. Retomaremos la vieja tradición de parlamentar entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, para llegar a acuerdos que respondan a demandas políticas, territoriales y de buen vivir. No podemos propiciar un diálogo territorial con fusil en mano en contra de nuestras comunidades. No se puede aceptar eso.
Los líderes del pueblo mapuche, ellos requieren con urgencia que haya un interlocutor válido para aquello y pueda tener el mismo estándar que tiene un ministro. Contactados por 24 horas, Naciones Unidas informó que se encuentran en estrecha comunicación con las autoridades para evaluar la solicitud de acompañar los parlamentos territoriales. Adicionalmente, y frente a los hechos de violencia y amenazas de la CAM, el gobierno solicitó la designación de un fiscal con dedicación preferente en la zona. Medidas que acompañaron el anuncio de estado de excepción y que buscan mantener el diálogo como primera opción para dar solución al complejo momento en la macrozona sur. Convención Constitucional. Las comisiones finales de la Convención Constitucional, son 3, ya iniciaron formalmente sus respectivos trabajos. Las actividades están desarrollándose en la región de Antofagasta y Valentina Reyes tiene todos los detalles desde allá. Valentina, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos desde el balneario municipal de Antofagasta, donde todavía hay actividad deportiva cuando son las 9 de la noche con 11 minutos. Pero les queremos comentar de las actividades de la Convención Constitucional que se desarrollan no solo acá en la ciudad de Antofagasta, sino que en diferentes puntos de la región. Ya vamos a ir con eso, pero enfoquémonos en la Comisión de Normas Transitorias que sesionó en esta ciudad, en la Biblioteca Regional, y donde comenzó el debate sobre cómo implementar los cambios que propone el borrador de propuesta constitucional. Uno de los grandes temas es qué va a pasar con el Senado. Vamos con Agustina Álvarez, que tiene el informe sobre lo que ha pasado hoy en la región de Antofagasta y también este debate que ya se inicia en la Comisión de Normas Transitorias. Desplegados están los convencionales en la región de Antofagasta en la recta final del proceso constitucional. Calama, Tocopilla y la misma ciudad de Antofagasta fueron los lugares escogidos por las 3 nuevas comisiones para sesionar. La de armonización, preámbulo y de normas transitorias. Esta última considerada clave para definir plazos y mecanismos de traspaso entre la actual y la posible nueva Constitución. Y eso tiene que ser gradual para que el Estado pueda absorber los cambios que son muy profundos. Cuando ha sido exitosa, las políticas públicas en materia de implementación en Chile es cuando se han hecho de manera transitoria, sin ir más lejos, la reforma procesal penal. Y cuando ha sido un desastre, recordemos el Transantiago, donde nos acostamos con micro amarilla, nos levantamos con micros de multicolores, fue un desastre hasta el día de hoy. Por eso los convencionales ya barajan una serie de alternativas y algunas de ellas han sido propuestas por el propio Ejecutivo. Sugerencias que, por ejemplo, aluden al eventual término del Senado que, de aprobarse la nueva Constitución, será reemplazado por la Cámara de las Regiones. Una alternativa es que la Cámara de las Regiones se elija de manera completa el año 2025 y otra es que se termine de elegir completa el 2028, que son los plazos que ellos están rigiendo en concordancia con las elecciones a nivel local. Es decir, la primera opción propuesta apunta a que el Senado eventualmente termine su ciclo político en 2026, lo que generaría que aquellos parlamentarios escogidos en 2021 no puedan concluir funciones en 2029. La segunda alternativa propone una entrada en vigencia parcial de la Cámara de las Regiones. Una de las alternativas que parece razonable es que en las elecciones del año 2025 se renueve efectivamente a la mitad del Senado, que la mitad que no se renueva integre la Cámara de las Regiones. Las actuales senadoras y senadores tengan la posibilidad de ser reelectos y reelectas, o sea, ya en la modalidad de representantes de la Cámara, pero no creemos que tengan que adicionarse a la nueva institucionalidad en tantos senadores. Aquí el Senado se elimina, entonces una cosa es decir el Senado existe hasta el 2026, pero después que el Senado deja de existir, que sigan existiendo senadores, me parece que hay una contradicción. Una idea que a ojos de los propios senadores también causa división. Cualquiera de las dos fórmulas es inadecuado. Me parece que acá se pierde el sentido de lo que es una institución como el Senado. Estoy llano a aceptar y respaldar lo que resuelva la Convención. Yo no sé cuál va a ser el mecanismo, pero estoy disponible a cualquiera que acuerde. Otra propuesta del gobierno apunta a los quórum exigidos para la aprobación de las leyes, de mayoría simple. Por ejemplo, si la nueva Cámara Política contara con 155 diputados, como en la actualidad, necesitaría del apoyo de 78 parlamentarios para aprobar una norma. Desde las Express recomiendan que dicho quórum comience a regir de forma inmediata de aprobarse la nueva Constitución. Es una buena sugerencia porque permite efectivamente agilizar la discusión de las normas
y además recordemos que hasta lo que nosotros proponemos que hasta marzo del 2026 tengamos un Congreso bicameral, digamos, como lo conocemos hasta hoy, con una Cámara de Diputados y con un Senado, y que sea el actual Congreso el que pueda tramitar estas leyes. Liberar el sistema legislativo actual de ese tipo de ataduras como los quórums supramayoritarios, las leyes orgánicas constitucionales, etcétera, es una cuestión al menos discutible y deseable para nosotros. Este jueves, la Comisión de Normas Transitorias recibirá en Antofagasta al ministro de las Express, Giorgio Jackson, quien presentará de forma oficial las propuestas presentadas a la mesa. El resto de la semana, los miembros de la comisión recibirán a miembros de los diferentes órganos del Estado para conversar sobre esta futura y posible transición. El jueves entonces el ministro Giorgio Jackson estará acá en la región de Antofagasta visitando la Comisión de Transitorias y se espera para mañana a las 3 de la tarde la visita a la Comisión de Transitorias del Contralor General de la República, que recordemos la semana pasada señalaba que en cuanto a la Contraloría le parecía bien lo que proponía la Convención Constitucional. Pero los invito ahora a trasladarnos a otro punto de la región de Antofagasta. Vamos hasta Calama, porque en esa ciudad sesionó por primera vez la Comisión de Armonización y esta comisión votó de forma preliminar un informe sobre la estructura que tendría el texto constitucional, que según lo que votaron el día de hoy comenzaría por preámbulo, luego revisaría los principios generales, por ejemplo donde se habla de paridad y plurinacionalidad, siguiendo por derechos fundamentales de la naturaleza para luego pasar a revisar el poder ejecutivo y legislativo. ¿Cuál es la meta de esta comisión? Irse de Calama el día jueves con ya la estructura definitiva de lo que será esta propuesta constitucional. Los invito a escuchar, aparte de esta comisión, a Felipe Arboe, que integra la Comisión de Armonización, y Tami Puslitnik, quien es la coordinadora de la Comisión de Armonización que sesionó en Calama. Revisemos. La verdad es que es muy fructífera. Hoy día la sesión de la mañana fue nuestra primera sesión de trabajo como Comisión de Armonización y en primer lugar presentamos el protocolo de trabajo, cómo íbamos a funcionar internamente. Luego pudimos detallar en cuanto al cronograma de trabajo, tanto de esta semana como todo lo que se viene. Luego también la Secretaría de la Comisión pudo mostrar el trabajo respecto de cómo vamos a indicar cada uno de los artículos para poder armonizarlos. Es muy importante la sesión de esta comisión porque ahora vamos a iniciar el trabajo para poder revisar todo el texto y ver la posibilidad de ir mejorando ciertos aspectos que en algunos casos quedaron con contradicciones, en otros casos con problemas de redacción. Así que vamos a iniciar el trabajo ahora, hacer un trabajo bastante arduo, la revisión de los 499 artículos y proponerle al Pleno una mejoría en el texto. Bien, no todos los convencionales tienen comisión, la de preámbulo, transitorias o armonización. Hay convencionales que tienen trabajo en terreno y sigamos recorriendo la región de Antofagasta. Vamos a Chiu, a 20 kilómetros de Calama, a más de 2.500 metros de altura. En ese pueblo varios convencionales tuvieron un encuentro con la comunidad, con estudiantes. Hubo un acto también para recibir a los convencionales constituyentes en un diálogo con quienes habitan estas diferentes localidades de la región de Antofagasta. Y eso es una muestra de lo que pasó, porque por ejemplo también hubo encuentro con trabajadores en Chuquicamata y en diferentes puntos. Ahí agradecemos por supuesto el trabajo y el despliegue de la red Antofagasta que apoya esta información sobre la Convención Constitucional. Vamos a escuchar a Benito Baranda, quien informa por qué es importante estos encuentros que están teniendo con las diferentes comunidades. La convención se instaló en Antofagasta, está trabajando las 3 comisiones que van a terminar ya con el texto definitivo, y aquellos que no estamos en esas comisiones nos desplegamos por todo el territorio para contactarnos con las comunidades y contarles lo que está en el borrador de la Constitución, para que nos interroguen también, para que nos cuestionen, para que inclusive vean en ese borrador la posibilidad de hacer cambios en su vida. Ahí agradecemos el trabajo de Ivania Chavarría, que estuvo en Calama y en Chiu, informando también del trabajo de la convención. Para finalizar, contarles que acá en Antofagasta hubo un encuentro con comunidades migrantes, también acá en la ciudad. Mañana siguen las actividades de las comisiones, continúan también diferentes encuentros con académicos, con diferentes ciudadanos y ciudadanas, y nosotros por supuesto estaremos atentos. Lo último, y para despedirnos, el primer día hubo rayados en las ruinas de Huanchaca, ayer hubo algunos panfletos en edificios municipales. La PDI está investigando estos hechos. Son panfletos y rayados contra la convención o
que van contra el proceso constituyente. Cuando tengamos, por supuesto, más detalles de estas investigaciones, se las estaremos informando a través de todas nuestras plataformas. Iván, Connie. Valentina Reyes, desde Antofagasta, estamos en contacto durante toda la semana. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Y lo que vamos a ver a continuación, las imágenes, son los segundos siguientes a la balacera registrada a metros de un CESFAM y un jardín infantil en la población La Victoria, ya en Pedro Aguirre Cerda. Sí, claro. Según el municipio, una de las bandas narco opera a solo cuadras de una tenencia de carabineros y ha disparado por 72 horas continuas. Mire. ¿Qué hacía una patrulla entrando a un CESFAM? Personas aglutinadas en la vereda y mientras seguía llegando contingente. Así fueron los segundos posteriores a la balacera registrada en el corazón de La Victoria, en Pedro Aguirre Cerda. Un joven de 19 años llegaba herido a bala. Según los nuevos antecedentes, fue atacado debido a la venganza de una banda rival ligada al narcotráfico. Enfrentamientos entre por lo menos dos bandas que se han identificado ya. Son bandas que hoy día están funcionando en la población de La Victoria y por tanto están disputando quién manda en ese territorio. Una de estas bandas se ubica a metros de la tenencia de La Victoria. Con el paso de los minutos, el despliegue aumentó. Jorgan Reynoso Navarrete recibió un disparo en el tórax. Llegó con vida al CESFAM, pero murió. Integraba, según la indagatoria, una banda narco. Todo habría comenzado con el supuesto suicidio de un traficante, quien ante las extorsiones y amenazas de una banda rival tomó la fatal decisión. Esta muerte inició un nuevo enfrentamiento en La Victoria, que dio origen a la balacera. Hasta 72 horas me han comentado los vecinos de la duración de estas balaceras, y esto provoca una escena de terror en la población, y acá la solución pasa por hacer una intervención urgente para justamente devolverle el derecho a vivir en paz a nuestra gente. Son bandas de narcotraficantes que buscan apropiarse de las calles de la población, lo que desata olas de violencia. Algunos no viven en La Victoria, pero cuando pisan sus pasajes comienzan los disparos, sin importar hora ni lugar. Incluso a metros de un jardín infantil, los inocentes son vecinos, también niños. De la dirección cuentan que luego de lo ocurrido, los apoderados llaman con frecuencia para saber cómo están sus hijos. Y hemos recabado ya antecedentes con el propio jardín y con la comunidad para poder tomar decisiones, por ejemplo, desde el punto de vista judicial, la posibilidad de un recurso de protección preventivo para poder proteger a esta comunidad escolar. Pero como les digo, es algo que estamos en proceso de elaboración. El CESFAM, en tanto, podría cambiar su aspecto en beneficio de trabajadores y usuarios. Que pudiéramos tener paredes antibalísticas, ventanas blindadas, ¿no es cierto? Poder tener una zona segura y eso hacerlo extensivo también a todos los recintos municipales que están ubicados en estos sectores donde ocurren estas balaceras. A una semana de la balacera, el barrio se encuentra en relativa tranquilidad, pero los hechos de violencia, advierten, pueden regresar en cualquier momento. Preocupante, no hay seguridad, nos sentimos inseguros y no sabemos si vamos a llegar a nuestras casas. Esa es la mayor preocupación. Por supuesto que esta es una preocupación, pero ya es una preocupación más general de todo. Ninguna familia, trabajador y vecino honrado de población La Victoria quiere que estas imágenes se repitan. La investigación sigue en curso, por ahora sin detenidos, pero los sospechosos no solo son conocidos de la policía, también lo son de la comunidad. Hablamos ahora de la canasta básica de alimentos, que superó los 55.000 pesos y en el mes de abril tuvo un alza de un 2,3%, o sea, más alta que el IPC. Ahora, en los últimos 12 meses, el valor ha aumentado un 15,3%, el más alto desde que hay registro. ¿Cómo afecta esto a la línea de la pobreza? Mire. Su pailita con su aceite, su tomate, el huevo, como corresponde. Aquí se le ponen 4 huevos por paila.
Son los ingredientes básicos para el clásico tomate con huevo, un alimento contundente y hasta hace poco accesible para todos los bolsillos. La clásica, por ejemplo, la paila de huevo, ahora el huevo está carísimo, ha subido bastante, el tomate también, entonces ya antes la paila era como una cosa tradicional, ahora es como un lujo comerse una paila con huevo tomate. Golpe al bolsillo y en particular a esta preparación que se da principalmente por el alza de sus componentes, como el aceite, que ha tenido un aumento de precio en 12 meses de un 62%, mientras que el tomate de un 43%, dos productos que forman parte de la canasta básica de alimentos, que durante abril su valor superó los 55.000 pesos, acumulando el incremento más alto en 12 meses desde que se tiene registro y que es incluso más elevado que el IPC total. Muchos de estos alimentos necesariamente tienen que importarse y hoy día el alto tipo de cambio y así también, ¿cierto?, la coyuntura internacional hace que, por supuesto, estos productos lleguen mucho más caros hoy día al mercado local. Un alza que impacta incluso a productos comúnmente baratos. Yo tenía mi grito de batalla para promocionar el huevo cuando viene harta gente. Fresco, fresco, barato y fresco el huevo por acá, pero ya no puedo barato. ¿No? No. ¿Qué grita ahora? Ahora fresco, fresco nomás. No puede. Claro, pero fresco. El valor del huevo ya acumula un aumento de 15% en el último año y Rosana, que se dedica a la venta de este producto, nos asegura que se hace insostenible pese a los intentos de no subir los precios. La razón de toda la subida de cosas, la subida del dólar, la subida de la benzina. O sea, la gente resiente obviamente el precio porque en febrero esto lo estábamos vendiendo a 1.800, 2.000 una bandeja y ahora está a 3.750. Y sí que lo resienten los consumidores. Claudio tiene un emprendimiento donde vende alimentos y va todas las semanas hasta La Vega para comprar diversos productos y en esta ocasión se llevó una sorpresa. Siempre compro los huevos al final, justamente por lo frágil que son, y me encuentro con estos precios, entonces ahí estaba hablando con la casera de que, bueno, está alto el precio, o sea, se nota. Dentro de lo que he visto, creo que este es uno de los que más ha subido. Un alza sostenida que ha llevado a que la línea de la pobreza, que hoy supera los 197.000 pesos, haya visto un incremento en un año de más de 20.000 pesos. Por supuesto que afecta a la pobreza, sobre todo aquellas personas que están en la línea o en el límite. Podemos proyectar un alza en los indicadores de pobreza futuros, dado esta gran caída del poder adquisitivo que están sufriendo las familias. Complejo escenario que desde el gobierno buscan ayudar a través del ya conocido subsidio a la canasta básica de alimentos, que ahora tendrá una extensión hasta abril del 2023 y que se espera llegue hasta el 80% más vulnerable. Hemos identificado al menos dos subconjuntos, que son familias que están en el programa de ingreso familiar permanente y en Chile Solidario. La idea sería también incorporar a esas cargas en el acceso al beneficio. Alternativas para solventar un costo de la vida que se dispara y que pega en lo más esencial, la alimentación, que sufre alzas incluso más altas que la inflación total. Y después de 2 años prácticamente sin aparecer, los virus respiratorios distintos al coronavirus están afectando principalmente a los niños pequeños. Fíjese que en algunas urgencias ya se registran largas esperas, mire. Los especialistas explican que habían estado escondidos, pero que han vuelto a aparecer. La circulación de virus respiratorios ya comienza a afectar principalmente a los niños. Anoche salí con ella y todo el hospital ha estado colapsado, la verdad. Estoy de las 4 de la mañana acá y esta hora estoy saliendo. Ahorita tienen tos, han tenido y la congestión nasal y no pueden respirar. Él en ese momento tiene pues como tos y todo y siempre se ahoga mucho en la noche para dormir. Ya es segunda vez que traigo a mi hijo por lo mismo y hay muchos niños que se están infectando mucho con estos virus nuevos que hay ahora. Durante la pandemia, la predominancia del SARS-CoV-2 mantuvo a raya otros virus como el sincicial, la influenza, parainfluenza, adenovirus o rinovirus, enfermedades que este 2022 vuelven a aumentar. Un grupo de virus que en los años anteriores no nos habían acompañado, 2020 y 2021, efectivamente la circulación era muy escasa y en algunos casos, en algunas semanas, ha sobrepasado el número de circulación que estaba el año 2019.
Ojos rojos, mucha fiebre, dolor de garganta, también tos. Son los síntomas más comunes de este tipo de virus respiratorios, distintos al COVID, pero que ya generan largas esperas en las urgencias y afectan especialmente a los más pequeños. Es como el término del niño pandemia que llaman, el niño pequeño que no tuvo contacto, digamos, con el ambiente habitualmente, no ha hecho respuesta inmunitaria natural, sus hermanos también han estado confinados, encerrados, la familia también, entonces salen, se enfrentan a estos virus que andan circulando y pueden generar cuadros un poco más severos. De todas maneras, no siempre es recomendable ir a un centro asistencial si los síntomas aún son leves. El llamado a los padres es a monitorear el avance del cuadro. Los signos de alarma son fiebre más de 3 días, dificultad respiratoria, ya sea respiración agitada o hundimiento en las costillas al respirar, vómitos que no impidan la ingesta de líquidos y un decaimiento o la fiebre de difícil manejo. No hay vacuna contra todas las enfermedades respiratorias circulantes, pero desde el Ministerio de Salud hacen un llamado a cumplir con el calendario de inmunización para prevenir las patologías que sí cuentan con vacuna. Para el virus respiratorio sincicial efectivamente no tenemos vacuna, pero para influenza sí, y que hay que ponerla y que es la campaña que también hemos insistido. Tal como lo hemos aprendido con el COVID-19, para evitar este tipo de virus, las medidas de autocuidado son fundamentales, como el lavado de manos, uso de mascarilla, mantener la distancia y enseñar a los niños a no tocarse constantemente la boca, ojos y nariz. Además, y en lo posible, aislar a quienes tengan algún diagnóstico confirmado y evitar que tengan contacto con otros niños y así cortar la propagación. De lunes a domingo y las 24 horas del día. Así están trabajando las farmacias en la hermética Corea del Norte frente al primer brote de COVID confirmado por el gobierno. ¿Cuántas personas se habrían contagiado? Veamos. 24 horas al día, 7 días a la semana. Ese es el nuevo horario de las farmacias en Corea del Norte en medio de su lucha contra el primer brote de coronavirus reconocido por las autoridades. He estado trabajando 24 horas desde que comenzó la campaña de prevención de epidemias de emergencia. En estas condiciones, los movimientos de los residentes son limitados, por lo que también preparamos medicamentos, salimos y los entregamos a las personas. A casi 2 años y medio de los primeros contagios en el mundo, lo que partió hace 6 días como una extraña fiebre en Norcorea, hoy ya ha cobrado la vida de al menos 56 personas y tiene a otro 1,5 millones con síntomas relacionados a la variante Omicron, según las autoridades. El país vive así una de las peores crisis sanitarias de su historia. A mi hija le di paracetamol y otras medicinas para el resfriado. Creo que podemos vencer al COVID ventilando la casa regularmente y ejercitándonos. Estamos brindando consultas a las personas explicándole muchos temas y hallazgos. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para ayudar a las personas a mejorar lo antes posible. Una preocupación real que aumenta para el régimen de Kim Jong-un, que anteriormente rechazó sumarse a iniciativas mundiales para compartir vacunas, por lo que junto a Eritrea son los 2 únicos países sin inoculaciones. En una nación con escasos recursos e infraestructura médica, su vecino del sur se ofreció a ayudar. Si Corea del Norte responde a nuestro apoyo, no escatimaremos en medicamentos, incluidas las vacunas contra el COVID. Enviaremos equipos médicos y personal de salud. Un escenario complejo que este martes extendió las alertas de la Organización de las Naciones Unidas, que señaló su preocupación por el eventual impacto que podrían tener las estrictas medidas adoptadas por las autoridades norcoreanas en los derechos humanos de la población. Una situación que también ha dejado ver una arista poco conocida del líder norcoreano. Las imágenes de él visitando farmacias o conversando con residentes de Pyongyang son poco habituales en uno de los países más herméticos del mundo, pero que hoy debe enfrentar quizás una de sus batallas más complejas. Estados Unidos anunció que va a levantar las sanciones petroleras a Venezuela para impulsar el diálogo. La Casa Blanca señaló que se permitirá a la petrolera estadounidense Chevron negociar algunas licencias directamente con el régimen de Nicolás Maduro. Además, se eliminará de la lista de sancionados por corrupción a un exdirectivo de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, que es sobrino de la primera dama. Este es el primer relajamiento de sanciones que recibe Venezuela desde las restricciones aplicadas durante el gobierno de Donald Trump. Según la administración Biden, la medida fue consultada con la oposición venezolana y busca incentivar el diálogo político en ese país.
De vuelta en nuestro país, el gobierno anunció la creación de un fondo por $2.000 millones para intentar amortiguar las alzas en las cuentas de la luz. Este 1 de julio correspondía a un reajuste en las tarifas y se proyectaba un alza de hasta un 40%. El hervidor, el televisor y la luz prendida, todo gasta energía en estos fríos meses, horario de invierno donde sube el consumo justo cuando se agotaba el fondo de congelamiento de los precios por el alza internacional de la energía y se proyectaba un aumento del 40% en las cuentas. Por eso, el gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que busca amortiguar las alzas en las tarifas. Porque actualmente cada 6 meses se fija la cuenta eléctrica y eso significa que a veces hay alza, baja, alza y hay movimientos más bruscos de la cuenta. Para que estos movimientos sean relativamente estables en el tiempo, nosotros estamos creando, a la vez que estamos creando la solución al problema actual, estamos creando un mecanismo que permite mantener la cuenta moviéndose de manera mucho más suave en el tiempo. El gobierno comprometió un fondo por $2.000 millones que operará bajo una lógica solidaria donde el que más consume, más paga. Quienes tienen consumos menores a 250 kWh verán reajustada su boleta con el IPC. Entre 250 y 500 tendrán reajuste de 10% más el IPC, mientras que sobre los 500 megawatts verán una subida de hasta 15% más inflación. Esperemos que sirva, por lo menos para minorar el costo que tenemos los dueños de casa y todos nosotros. Sí, a algunas personas les daría el bolsillo, a nosotros también. Una buena medida, sí. Sí, a mí eso me preocupaba un poco. Inyección de recursos que a futuro deberá ser pagada por los usuarios y vence el año 2032. Por ello es que los expertos no ven una baja en las cuentas de la luz a corto plazo. Creo que no es prudente que la gente siga pagando deuda con más deuda y ya vamos a tener la certeza que las tarifas no van a bajar hasta el 2032 y vamos a tener una alza sostenida en tarifa. Y ese es un escenario que hay que tenerlo claro. En el Congreso, la iniciativa de la moneda tuvo reacciones encontradas entre los integrantes de la Comisión de Energía. Y el objeto es justamente aplicar criterios de solidaridad entre quienes más consumen para que los que menos consumen tengan justamente una estabilización en los precios. Transforma esto en una especie de MEPCO porque va también a requerir sacar dinero de muchos contribuyentes y segundo, que al final esto se va a transformar en un gas a precio justo, segunda parte. Un proyecto rimbombante con letras chicas. Proyecto que busca amortiguar las alzas en las cuentas de la luz al 80% de los clientes regulados del país y que comenzará su trámite este miércoles en la Cámara de Diputados. Bueno, más alzas porque el alto costo de los servicios y mantenciones en los edificios y condominios preocupa a sus comunidades que han visto cómo el valor de los gastos comunes se dispara en el último tiempo. Otro golpe más de la inflación que afecta a nuestro país y que sigue elevando el costo de la vida. Pagando como 85, ya hoy como 93. Y no paran de subir. La inflación golpea por todos lados los bolsillos de los chilenos, que ahora sufren con el incremento de los gastos comunes. Tamara llegó a vivir hace menos de un año un edificio y ya ha aumentado en casi 10.000 pesos este ítem. Han arreglado el edificio, reparaciones. En eso, en el fondo, han subido los gastos comunes, pintura, no sé, planta y cosas que han puesto. En el fondo hay que organizarse con las platas, o sea, ir distribuyendo los gastos para una cosa, para otra. Según datos de Comunidad Feliz, en tan solo un año los gastos comunes han tenido un alza promedio de 7,1% y las razones son variadas. Hemos visto un aumento constante en los insumos que usan, en especial los de limpieza. Otro tema son los reajustes de sueldos en el personal y los trabajadores del edificio y de que hay muchos edificios que están reforzando su seguridad a través de controles de acceso o sistemas de cámaras. Incrementos que golpean a diversas comunidades. Por ejemplo, en un edificio con 280 departamentos en la comuna de Santiago, la boleta de consumo de gas subió un 32% comparado con el primer trimestre del año pasado, mientras que en servicios de mantención como el de un ascensor subió un 8% por cada uno de los que se tenga. Un alza que para Catalina, administradora de edificios, está pegando cada vez más fuerte en la economía de los hogares. Todos los repuestos en salas de máquinas, de bombas, de calderas, de ascensores, son todos importados. Te cotizan o en UF o en dólares. ¿Y cuál de las dos está más alta? Las reparaciones realmente han subido mucho y eso tiene una incidencia importante.
Todo esto ha llevado a que la cuenta promedio llegue a más de 86.000 pesos, siendo Quilicura, Puente Alto y Recoleta las comunas donde más se han visto afectados con estos incrementos. Es imposible que no suba si en el fondo está todo subiendo. Todo se ve mermado. Si te suben los gastos comunes, vaya a tener menos lucas para el resto. Bueno, las alzas siempre son malas, pero lo que no sube son los sueldos. Te afecta, pero bueno, hay que ajustarse a cómo va la cosa. Ajustes que tendrán que seguir, ya que las proyecciones sobre qué pasará con los gastos comunes no son muy favorables. Proyectamos un 15% de aumento para el segundo trimestre del 2022. El llamado es a todas las administraciones a revisar el funcionamiento de sus edificios, ver de qué modo se pueden aligerar y acortar los gastos innecesarios. Un hecho que preocupa a los administradores ante el eventual aumento en la morosidad, que de a poco comenzaba a bajar tras el peor momento de la pandemia. Afortunadamente ha ido disminuyendo, pero todavía tenemos vecinos que, no son todos, pero sí algunos que tienen problemas financieros importantes aún. Traen una deuda de arrastre, entonces cargarlos con un gasto común más alto también es difícil. Costo de la vida que no da tregua y que afecta directamente a diversas comunidades que hoy deben enfrentar las alzas de gran parte de sus gastos mensuales. Enfrentamientos con carabineros, congestión vehicular y hasta suspensión de clases en un colegio fue lo que se vivió en una nueva jornada de protestas por parte de trabajadores subcontratistas de ENAP. Este martes levantaron barricadas frente a la refinería en Hualpén. Así comenzaba una nueva jornada de protestas frente a uno de los accesos a la refinería ENAP en Hualpén. Desde temprano los trabajadores subcontratados habían instalado barricadas en Avenida Costanera, una de las vías estructurantes del Gran Concepción. La manifestación generó un gran atochamiento vehicular en una de sus pistas. Finalmente, personal de control de orden público de Carabineros actuó para dispersar a los manifestantes. ¡Mira el colegio! ¡Mira dónde está el carro! ¡Mira! ¡Está tirando agua allá! ¡Al lado del colegio! ¿Sabes lo que significa esto para los niños, weón? Las protestas y el intenso humo a eso de las 8 de la mañana de este martes obligaron a suspender clases en el Colegio República del Perú, ubicado en el mismo sector. Hoy están perdiendo las clases, están perdiendo también la alimentación. Están perdiendo la protección que le brinda este establecimiento educacional. Por lo tanto, eso nos complica una enormidad, ¿no es cierto?, que al lado de un establecimiento educacional se viva un conflicto de esta naturaleza. Incidentes que no dejaron detenidos y que marcaron la tercera semana de movilización sin diálogo y con el conflicto en un punto muerto. Queremos hacer sentir a la comunidad de que los trabajadores están molestos, que se sienten traicionados por la ENAP y por el gobierno. Queremos hacer sentir que esto es una lucha justa, que lo único que busca es acortar una brecha salarial. Pero pese a la extensa movilización, eso aún no se ha conseguido. La mesa tripartita que instaló la semana pasada la Dirección del Trabajo se quebró antes que las partes pudieran alcanzar un acuerdo. Estamos dispuestos a levantar otra mesa de diálogo, de trabajo para llegar a un acuerdo. Sin embargo, al momento no hemos recibido ninguna solicitud formal respecto de esto. Hoy los 550 trabajadores subcontratados de la refinería en Biobío mantienen un paro de brazos caídos en medio de los emplazamientos a la estatal para que retome el diálogo con los dirigentes de la FENATRASUB y también cuestionamientos debido al tiempo que se ha dilatado este conflicto. Aquí desde el gobierno se han puesto todas las herramientas a disposición, pero en este momento la discusión está topando en otras vías, que en este caso es la empresa ENAP. El Ministerio de Energía tiene un rol. Yo creo que llegó tarde y permitió que este conflicto se transformara en tal. Y se le escaparon de las manos. Mi sugerencia, señor ministro, debiera estar en la región y debiera estar acercando a las partes. Desde el Ministerio de Energía no se refirieron al tema. Por ahora, el conflicto se mantiene en un punto sin avance. El paro de los trabajadores subcontratados de ENAP es indefinido, a la espera de que haya progresos que los puedan acercar a sus demandas laborales y que fueron las que dieron origen a esta movilización que ya se extiende por 3 semanas. Se aprovechaba de la desesperación de los migrantes, les ofrecía visas y les cobraba $500,000 por cada documento. Bueno, al final todo era un engaño. La Fiscalía ya comienza a recibir más denuncias por este estafador que actúa solo por llamados telefónicos.
Siento que jugaron conmigo. Si tú deseas la permanencia definitiva, puedo tenértela para mañana mismo. Me siento así como vacilada. Yo soy una persona súper comprometida y responsable. Este hombre ya no contesta más el teléfono. No, me bloqueó totalmente. El teléfono que marcaste está apagado. Se hacía llamar Jorge, decía ser funcionario de extranjería, ofrecía un trámite ágil, sencillo, pero ilegal. Todo era una estafa y fueron varias sus víctimas, todas migrantes. Una fue esta mujer, a quien llamaremos Daniela. Actualmente su visa de permanencia está en proceso. ¿Qué objetivo lo contactas tú para hacer qué? Para ver si se podía agilizar el trámite, si extranjería podía responder, porque nunca responden los correos. Daniela lo contactó luego de encontrar este perfil en Instagram que titulaba Documentos chilenos, somos asesores migratorios. Al llamar, alguien amablemente le dijo ser Jorge y que le podía tramitar en menos de 24 horas la documentación de permanencia definitiva en el país con una cédula de identidad de extranjeros. Él cobraba 500.000. Pero yo le dije, ajá, y si llevo más personas conmigo, usted me va a seguir cobrando lo mismo, porque lo voy a recomendar a usted. Entonces me dice, no, si llevas más personas contigo, yo te voy a cobrar la mitad. Así, Daniela integró a 7 ciudadanos haitianos. Todos pagaron a través de un depósito bancario a una cuenta que Jorge les dio. Nada era presencial. De antemano, los datos que le acabo de pasar son del encargado de Tesorería General. Son datos personales. Recuerden de antemano que esto es una movida, ¿ya? Esto es una movida, no es algo que saben todos acá en el registro civil. La cuenta finalmente pertenecía a una mujer. Después del depósito, Jorge, el vendedor, no le contestó más. En paralelo, nosotros lo llamamos con una ciudadana colombiana, quien simuló necesitar rápidamente una documentación. Sabes que sería ideal porque yo de verdad lo necesito, me están ofreciendo un trabajo, pero sin papeles no puedo. Mañana mismo te vienes a retirar el carnet con el comprobante de pago y con el comprobante de retiro que te voy a derivar a tu correo. Decía trabajar en migración y extranjería, pero aseguraba que su oficina estaba en una dirección del registro civil. Daniela fue a buscarlo luego que no le contestara más, pero Jorge se esfumó. El teléfono que marcaste está apagado. Muchos extranjeros llevan meses y hasta años esperando regularizar su situación migratoria en Chile. Espera que se agudizó con la pandemia. Esa desesperación los hace caer en estas estafas. Hay más denuncias. Hemos recibido hasta ahora 3 denuncias que nosotros hemos llevado a la Fiscalía, 2 en esta región, una en Antofagasta. Nos comunicamos con el Servicio Nacional de Migraciones. Declinaron referirse al tema, pero de inmediato publicaron en sus redes que esta era una cuenta falsa. Y justo cuando estamos con el director del registro civil, hacemos clic acá y podemos ver que cerraron el perfil de Instagram. Mira. A todas luces alcanzamos a ver por los pantallazos. Así es. Se nota que es falso. Así es. Así es, los perfiles de Instagram se nota que son falsos y además que hablan de un departamento que ya no es, sino que ahora es un servicio nacional de migraciones. Daniela nos mostró el comprobante que le envió el estafador desde un código QR, con el cual podía ir a retirar la cédula. Falso por donde se mire. Apareció un valor de 250.000 pesos, siendo que para extranjeros cuesta solo un poco más de 4.000. El llamado siempre es claro a la hora de hacer un trámite de este tipo y a no pasar por alto nada, porque el comprador también podría cometer un delito. Hay que utilizar los canales formales. Cada institución pública tiene sus canales formales y su forma de entregar los servicios, ya sea la página web, las redes sociales, que vayan a las distintas oficinas que tienen a nivel nacional. Y dado nuestra acción cotidiana en el acompañamiento y orientación de las personas migrantes, responde a un problema que es bastante creciente. ¿Qué esperas tú entonces? ¿Que te devuelva la plata? Que me devuelva la plata y que vayan presas esas personas porque si jugaron conmigo, ¿con cuántas personas más no han jugado? Seguimos llamando al hombre que se hacía llamar Jorge, pero apagó su celular. Las denuncias ya están en fiscalía y él, hasta ahora desconocido estafador, será buscado por las policías luego de engañar a un número indeterminado de migrantes. ¿Ve esto?
Bueno, es el video de un extraño objeto con dirección y velocidad muy inusuales. Es uno de los 144 registros de ovnis con los que tras de más de medio siglo, el Congreso de Estados Unidos volvió a recibir a expertos para hablar del fenómeno. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Veamos. Más de medio siglo pasó para que Estados Unidos recibiera en su Congreso a expertos para hablar de los ovnis. El único registro de algo similar quizás podría ser el de una película, Mars Attack, donde extraterrestres llegan precisamente al Congreso a exponer del tema. Aunque en ese registro todo termina de la peor manera. Es más bonito ver a Alf u otros tiernos seres en la pantalla grande, aunque esta audiencia real en el Congreso no habló de ellos. De hecho, no hay confirmación alguna de haber descubierto vida extraterrestre, pero de lo que sí hablaron los investigadores fue de otros sucesos relevantes. Hemos visto un número cada vez mayor de aeronaves u objetos no autorizados o no identificados en áreas de entrenamiento. Los informes de avistamientos son frecuentes y continuos. La audiencia frente a un subcomité de inteligencia de la Cámara Baja de Estados Unidos se produce 11 meses después de haber recibido un informe con 144 avistamientos registrados desde 2004 y que la defensa norteamericana califica como fenómenos aéreos no identificados. Pueden ser desde alucinaciones, fenómenos atmosféricos, y aquí la posibilidad da para cualquier cosa, una posibilidad muy baja, visitantes extraterrestres de otras civilizaciones. Una investigación donde solo un caso llegó a ser identificado, que era un enorme globo desinflándose, versus muchos otros sin explicación. Tienen nuestro compromiso de trabajar para garantizar que obtengamos toda la información que podamos para el pueblo estadounidense y el público en general. Se compromete el gobierno, aunque las respuestas del estudio analizado en el Congreso tampoco son demasiadas. Eso en muchos casos es todo lo que un informe puede incluir, y en muchos otros casos tenemos mucho menos que esto. Pero hacer las investigaciones, buscar respuestas entre una serie de hipótesis y exponerlas, es un paso de transparencia que la comunidad científica valora especialmente. Para la gente que le gustaría una de estas posibilidades, que en general ronda en torno a civilizaciones extraterrestres que nos visitan, le juega en contra porque es la posibilidad menos probable, y mientras más transparente es esto, es más fácil ver que no hay mucha sustancia detrás de esa posibilidad. Y ahí es donde Estados Unidos pone atención, pues no descarta que la tecnología rusa o china, por ejemplo, también esté desarrollando artefactos para no ser identificados fácilmente. Nosotros no queremos que los adversarios potenciales sepan exactamente lo que podemos ver o entender. Por lo tanto, las divulgaciones públicas deben considerarse cuidadosamente caso a caso. Es lo que deja esta primera comparecencia de expertos en más de 50 años en el Congreso de Estados Unidos para hablar de ovnis, no de extraterrestres. De eso aún hay que buscar solo en cine y televisión para verlos con cabezas enormes y actitudes sorprendentes. Pero de ovnis, la investigación en Estados Unidos sigue su curso con más preguntas que respuestas. Y presta atención a esta historia porque una madre demandó en Estados Unidos a la red social TikTok después de que su hija de 10 años muriera intentando realizar un desafío viral. ¿Qué acciones preventivas pueden tomar los padres ante casos como estos? Mire. Es hora de que estos peligrosos desafíos lleguen a su fin, que otras familias no experimenten la angustia que nosotros vivimos todos los días. Un calvario que para Tawaina Anderson comenzó el pasado 7 de diciembre, cuando su hija Naila, de 10 años, murió asfixiada tras intentar realizar un desafío aparecido en TikTok, que ya ha cobrado la vida de otros 2 menores. Hoy, esta madre estadounidense quiere justicia y decidió demandar a la red social por homicidio culposo. ¿Usó TikTok su tecnología para proteger a los niños? Tristemente, no. Lo que hicieron fue usar su aplicación y su algoritmo para reenviar el video del desafío a una niña de 10 años, Naila Anderson. Desde la compañía no han querido referirse a la demanda, aunque al enterarse del fallecimiento de la menor, enviaron su pésame a la familia. También sostuvieron que este desafío es anterior a su plataforma y que continúan comprometidos con la seguridad de sus usuarios.
Y es que el alcance de la red social de origen chino es cada vez mayor. Según una encuesta de la Asociación de Agencias de Medios, en el caso de Chile, un 48% de la población dice haber utilizado TikTok en los últimos 3 meses. Las principales usuarias son mujeres entre 13 y 34 años. Cifras relevantes considerando también que los robots que filtran los contenidos de riesgo muchas veces son engañados por quienes suben este tipo de desafíos. Por un lado, necesitamos plataformas más responsables y que aumenten el énfasis en eliminar este contenido. Y por otro lado, los papás tienen que estar muy de la mano de los hijos de qué están consumiendo, qué están viendo y a qué están jugando. El Blackout Challenge, que consiste en contener la respiración hasta caer desmayados, es solo uno de los muchos y extremadamente peligrosos retos virales que pueden llegar a los más de 1.200 millones de usuarios de TikTok, donde los niños y adolescentes son especialmente vulnerables. Es una etapa en donde la aceptación social, la aceptación del grupo es muy relevante, ¿no? Entonces me voy acomodando, ¿no es cierto?, un poco a la presión grupal, a lo que el grupo está proponiendo, como para sentirme parte de. Un riesgo, sin duda, pero para el que la experta entrega una serie de acciones preventivas que pueden tomar los padres y cuidadores. Lo primero que recomienda es conversar con los hijos cuando aparezcan estos casos, también respetar las edades mínimas de cada red social e informarse sobre los controles parentales existentes. Por último, sugiere establecer normas en el hogar sobre el tiempo y lugar de uso de los dispositivos. Establecer límites de tiempo de pantalla y habilitar modos de contenido restringido son solo algunas de las medidas de control que TikTok ofrece a los padres. Acciones por la privacidad y seguridad de los más vulnerables de las redes, que podrían mantenerlos a salvo de riesgosos desafíos virales. Que las deudas en salud sean información privada es lo que busca un proyecto de ley que avanza en el Congreso. Claro, la idea es ayudar a las familias que por estar en el llamado DICOM de la salud no logran conseguir préstamos en las entidades financieras y no pueden avanzar además con tratamientos que son indispensables. Si hay algo difícil de escuchar, es un mal diagnóstico para nuestros hijos. Uno de los miedos más grandes para un padre o una madre, y fue lo que tuvo que enfrentar Jimena hace un par de años. Su hija más pequeña, Amparo, que por ese entonces tenía 4 años, padece de una extraña enfermedad y la noticia llegó justo después de que falleciera su marido de leucemia. Era una malformación arteriovenosa, que es una enfermedad genética que está en toda mi familia, desgraciadamente, y que es heredada, en nuestro caso es heredada de mi padre. Telangiectasia hemorrágica hereditaria, también llamada enfermedad de Osler-Weber-Rendu, una patología rara en la que se dilatan los vasos sanguíneos del cuerpo y se rompen provocando hemorragias. La Amparo ya empezó a tener malformaciones en el pulmón derecho, en la rodilla, en el cerebelo, en el pulmón izquierdo y hoy día tiene más de 12 en ambos pulmones. El caso de Amparo es grave y avanzado. El diagnóstico del Amparo no es positivo, porque el pulmón. El Amparo se va a morir. Yo digo, ¿por qué? Tan chiquitita, si es mínima, tiene tantas cosas en su cuerpo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? La tengo que seguir embolizando siempre, que es un alto costo, o sea, estamos hablando también de la parte económica. Tengo que seguir haciéndolo por ella. Y quiero darle lo mejor mientras ella pueda estar. Han sido varias hospitalizaciones en pocos meses y lo último que le recomendaron es una interconsulta en un hospital en Estados Unidos que cuesta 1.265.000 pesos. Con eso los expertos extranjeros podrían evaluar el caso médico y hacer recomendaciones para su tratamiento aquí en Chile, algo que no tiene reembolso del sistema previsional y que además se suma a millones de pesos que Jimena ya debe al sistema financiero chileno. Cada tratamiento del Amparo o cada hospitalización del Amparo nunca son menos de 10 millones de pesos, nunca. Y no es una vez al año, son 3, 4, 5. Cuando falleció su marido dejó un plan de salud para Amparo que pronto dejará de estar vigente. Jimena no ha podido conseguir un trabajo que le permita pagar para que alguien cuide de sus hijas y costear esta enfermedad sola no ha sido fácil. Entre que voy a un lado, parcho un poco por un lado, voy por el otro, pero se te cierran las puertas de todas partes, porque desgraciadamente hoy día la salud en Chile sí entra en DICOM. Las entidades bancarias tienen información sobre las deudas en salud y Jimena ha pedido tantos préstamos a los bancos y tantos otros a las cajas de compensación para pagar los tratamientos de Amparo que al parecer ya no tiene alternativas.
¿Qué pasa cuando una familia está dispuesta a pedir donde sea para salvar a un hijo? ¿Quiénes te prestan plata en este momento, por ejemplo? Nadie. Nadie. Estoy todo el día pensando cómo hago para tapar un hoyo, para destapar otro, para pagarle a alguien que le debo, para dejar de no pagarle a esta otra persona. Entonces es un vivir agobiada y es terrible. Estas últimas semanas el Congreso revivió un proyecto que pretende modificar la ley sobre la protección de la vida privada y que busca prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar acciones y servicios de salud. Una moción presentada por el ex senador Guido Girardi, que hace algunas semanas se volvió a levantar. No se pueden comunicar aquellas deudas que son contraídas en salud, que se hicieron para salvar la vida de personas, porque arruinan la vida de las personas y además los condenan a no poder atenderse. Después nadie los va a atender y están condenados. Es una condena a muerte. La prohibición del llamado DICOM de salud tuvo apoyo en el Senado y ahora será discutida en la comisión correspondiente en la Cámara de Diputados. Ha tenido gran respaldo entre los parlamentarios y se espera que logre apoyar en situaciones como las que vive Jimena, que representa a tantas madres y padres que se han quedado atrapados en el sistema de salud privado, peleando porque sigan atendiendo a sus hijos. Yo sé que hay muchas mamás que están solas, muchas, pero es mi realidad y me ha costado una enormidad. Me ha costado mucho, porque es difícil que te tiendan una mano. Confía en que esa mano podría llegar con un cambio en la legislación que le permita hacer más llevadera la enfermedad de su hija, salir de esta lista de endeudados y conseguir ayuda para pagar por la opinión de médicos extranjeros que podrían mejorar al menos la calidad de vida de Amparo. Ya son las 22 horas y les recordamos que a partir de este momento Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Hablemos del proyecto de salario mínimo que busca subir el monto a 400.000 pesos en agosto y que fue aprobado en el Senado y pasó a tercer trámite después de la incorporación de nuevas indicaciones para los subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas. A ver, en mayo será un subsidio de 22.000 pesos que aumentaría en agosto a 400.000 pesos cuando el sueldo mínimo avance a 400.000 pesos. Ahí el aporte estatal será de 26.000. Y en enero, si la inflación supera el 7%, el monto va a superar los 32.000 pesos. También hubo cambios en la canasta de alimentos. Se extiende hasta abril la ayuda y aumenta la cobertura del 60 al 80% más vulnerable. Y debido al reajuste del IPC, el monto adicional que se agrega subió a 7.410 pesos este año y en 2023 llegará esta cifra a 9.710 pesos. Y España espera convertirse en el primer país de Europa en dar licencia por las menstruaciones dolorosas. Esto a través de una ley que también contempla cambios en el derecho al aborto. ¿De qué se trata? Lo vemos en el siguiente informe. Marta García es una de las casi 96.000 mujeres que tuvieron una interrupción voluntaria del embarazo en 2018 en España. Pero el que fuera una práctica aprobada desde 2010 no significó que su proceso fuera más fácil. Legal es. ¿Cuál es el problema? Que aunque es una prestación que está en cartera de servicios, en la mayoría de los hospitales públicos, por lo menos en la Comunidad de Madrid, no se realiza porque la mayoría se declaran objetores de conciencia. Ese es uno de los focos que busca cambiar el anteproyecto de ley aprobado este martes por el gobierno español, al que se sumaría la eliminación del consentimiento de los padres para mujeres de 16 y 17 años que decidan abortar. Podrán decidir sobre sus cuerpos, por tanto también sobre sus proyectos de vida y sobre su maternidad. El gobierno de izquierda de Pedro Sánchez busca dar un paso más allá y sumar a este proyecto la desestigmatización de la salud menstrual, un hito que lo convertirá en el primer país de Europa con este tipo de legislación. Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo y tener que ocultar que esos días estamos con un dolor que nos incapacita para trabajar, todas aquellas mujeres que lo necesiten. En las calles, las españolas muestran su apoyo a la licencia para menstruaciones dolorosas y esperan que las empresas se sumen a la iniciativa. Pues me parece perfectamente, como cualquier persona que tiene un problema de salud y se pide unos días de trabajo. Si es de mucho movimiento, de estar de pie, hay veces que no puedes.
Y claro, tampoco lo puedes evitar porque es algo que tenemos la mujer todos los meses. Es cierto que también hay que hacer una educación a las empresas y a la sociedad para que sensibilicen con este tema. En ginecología se denomina como dismenorrea la condición que producen las reglas dolorosas, una enfermedad que según estudios clínicos afecta a 1 de cada 5 mujeres. Hay dolores menstruales o de regla que pueden ser muy banales y que tú con un antiinflamatorio puedes funcionar, y otros que pueden ser invalidantes y que la mujer prácticamente no puede hacer su vida cotidiana. Los expertos aseguran que el dolor menstrual puede ser crónico y es pocas veces tratado a tiempo cuando se trata de enfermedades como endometriosis. O sea, tenemos una mujer en promedio 7 años con dolor pélvico crónico que ni siquiera tiene un diagnóstico. Entonces es muy importante la visita a un especialista, a no normalizar el dolor. Aquí en Chile, la Cámara Baja aprobó el proyecto que garantiza los derechos de personas menstruantes, una iniciativa que fue despachada al Senado. Bueno, el proyecto visto en la Cámara busca que el Estado contribuya al bienestar de las personas menstruantes desde varias aristas: educación, sanitario y también desde el punto de vista económico. Me parece una señal muy importante y en la dirección correcta lo que ocurre en España. Empezar a entender la salud sexual y reproductiva como parte de nuestra vida y levantar tabúes. A pesar de la aprobación del Ejecutivo español, el proyecto que dará una licencia pagada por el Estado a causa de una regla dolorosa debe ser discutido en el Parlamento. Un debate que podría tardar meses en lograr que esta norma sea una realidad para las mujeres. En un hecho poco común, un acusado de homicidio confesó su crimen en el comienzo del juicio oral. Ese imputado es Carlos Méndez, alias La Bestia, quien sin pudor relató cómo mató a una joven chilena. En México lo buscaban hace años por matar a otra mujer. Independientemente de lo que pase en el juicio, yo quiero pedir un perdón a la familia y a la madre. Pidió perdón y luego, sin inmutarse, Carlos Méndez le relata al tribunal cómo asesinó a María Isabel Pavés el 17 de diciembre de 2020. Lo hizo en su departamento. Según él, por celos, la degolló con un cuchillo. Fue un momento, un instante como de rabia, ira. No tardó nada en perder la vida. Con la misma tranquilidad declaró ante el tribunal dónde dejó el cuerpo de la joven de apenas 22 años, con quien tuvo una relación que duró 5 años, aunque en el momento del ataque ya no eran pareja. Yo debo decir que mi cama es una cama de una plaza y mi cobertor es un cobertor de 2 plazas. Entonces lo único que hice fue cerrar el cobertor, tapándole la cara a Mari. Entonces la guardé en el closet. Después de guardar el cuerpo de María Isabel en el closet, según su relato, cayó en pánico y se fue rumbo a Valparaíso. A esas alturas, su compañero de departamento ya había llegado al inmueble sin percatarse del homicidio. También declaró en el inicio del juicio, dando detalles de la personalidad de quien es apodado como La Bestia. La personalidad fuera de casa parece alguien tranquilo, pero ya cuando está dentro de casa es alguien manipulador, agresivo, bastante misógino, sobre todo. Recuerdo incluso una vez que estando con Sebastián Izquierdo, él lo atacó. Por suerte yo me encontraba en ese momento y le alcancé a quitar un cuchillo que tenía. Carlos Méndez es mexicano e ingresó con un pasaporte falso en octubre de 2009 por Chacayuta. Estaba prófugo por otro femicidio en su país de origen. En Chile se hizo llamar Igor Yaroslav y a ambas las mató llevándolas a su departamento y apuñalándolas. La hermana de Itzel Monroy, una joven de 17 años apuñalada al interior de un departamento, supo de la muerte de la joven chilena. Tragedia que tenía similitudes y un rostro conocido. La Fiscalía pide presidio perpetuo calificado por el femicidio de María Isabel Pavés y 3 años y 1 día por falsificación de pasaportes. Méndez quiso salir de Chile, no pudo. Se llevó el celular de la víctima y se hizo pasar por ella con mensajes de WhatsApp mientras su familia la buscaba. Teníamos como una dependencia la una de la otra, esas dependencias emocionales que siempre nos estamos ayudando. Yo dependía en muchas cosas de mi hija y a su vez también
por su parte, a quien primero recurría ella era a mí. Según la madre de María Isabel, la relación ya había terminado y nunca lograron conocerlo en profundidad. Según la fiscalía, abusó de la confianza de la víctima, la engañó y planificó su asesinato. La prueba que se rendirá dará cuenta que no existe otro posible autor de este hecho. La fiscalía exhibió los videos de la huida y también el cuchillo del crimen. Desde México también piden la extradición del apodado La Bestia por el femicidio de Itzel Monroy, de 17 años. En Chile enfrenta el primer día de su juicio, el mismo que lo podría condenar a presidio perpetuo calificado. Ya volvemos con 24 horas Central. ...24 horas deportes. Queremos tener excelencia en el fútbol chileno, tenemos que tener árbitros que realmente respondan a esa excelencia. Hizo sus descargos el ex jefe de la Comisión de Arbitraje, Javier Castrilli, ante la Comisión de Deportes allá en la Cámara. Claro, contando su verdad. Pero ojo, a no perderse. Por un lado, efectivamente, ¿no? Él defendiéndose de las mentiras de los árbitros que urdieron y tramaron su salida, ¿cierto? Perfecto. Pero por otro lado, lo que estaba aconteciendo en el arbitraje de nuestro fútbol con él al mando. Él acá hace una radiografía ante la Comisión de Deportes, habla de nepotismo, de amiguismo. Bueno, era precisamente lo que él estaba haciendo. Trajo de vuelta a la Comisión de Arbitraje a tipos que fueron protagonistas de los hechos más nefastos en el último tiempo del arbitraje, que actuaban de esa manera, con nepotismo, con amiguismo, y donde obviamente no hubo un buen desarrollo del arbitraje. Entonces, no se entiende. Vamos a ver detalles en la siguiente. Nosotros decidimos despedirlo por no acatar una decisión de directorio. Vine a entregar absolutamente todo y me voy con la conciencia tranquila y me voy a quedar, ¿sabe por qué? Para llevar todo a la justicia. Una historia cargada de intriga, de lucha de egos, pero también de poder, de escuchar versiones contrapuestas. Javier Castrilli y su estadía en Chile ha estado marcada por la polémica. Primero fue el paro de los árbitros que no querían trabajar con él. Ya estamos dispuestos a trabajar y ya ponemos a disposición de la NFP. Luego fue la filtración de un audio donde al juez Francisco Gilabert lo habrían obligado a cobrar en favor de Huachipato en la liguilla por la permanencia ante Deportes Copiapó. Después la NFP, tras una investigación, declararía que no hubo amaño de partidos. Por todo esto, este martes Javier Castrilli llegó a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados. Quería entregar su verdad. Cerca de las 15 horas, el ex jefe del arbitraje chileno llegaba al Congreso muy elegante. Todo lo que sea esclarecer, bienvenido sea. Tránsito tranquilo, un caminar seguro, demostraba el ex juez de hierro que quería contar su verdad. Estoy abierto a responder absolutamente todo lo que se me pregunte, señor presidente. Castrilli comenzó su versión diciendo que a él lo trajeron para solucionar la crisis del arbitraje chileno. Cuando yo llegué acá al país, la propia Federación Internacional del Fútbol Asociado estaba realizando un curso para todos los árbitros profesionales. ¿Sabe, diputada Santibáñez, cuál fue la conclusión de la FIFA? Que el 50% de los árbitros no podían entender ni leer bien las faltas. Golpe al mentón al arbitraje nacional. Siguió. El fútbol súper profesional requiere de un índice de error mínimo, natural, razonable, no verdaderos bochornos como los que estamos observando. Boletas ideológicamente falsas, la posibilidad de corrupción, otros de los temas tocados en esta sesión. En esa crisis que tenía el arbitraje chileno, ¿existía espacio para la corrupción? Siempre en el fútbol y mucho más en el arbitraje. Es muy difícil encontrar elementos
Nosotros estamos haciendo una modificación estructural completa a lo que es el arbitraje. La crisis del arbitraje sigue con o sin Javier Castrilli. Este martes se dio a conocer el fallo del Tribunal de Disciplina por el nombrado partido entre Copiapó y Huachipato. Francisco Gilabert fue absuelto. Al juez asistente Felipe Jerez le dieron 40 partidos, mientras que Cristian Droguet y Mario Vargas fueron sancionados con 30 duelos. Si queremos tener excelencia en el fútbol chileno, tenemos que tener árbitros que realmente respondan a esa excelencia. Y lamentablemente, con arbitrajes mediocres y deficientes, el fútbol chileno corre el riesgo de no poder desarrollarse como corresponde. El arbitraje chileno sigue en entredicho, las polémicas y errores continúan fecha a fecha. El símbolo de esta crítica descarnada fue Javier Castrilli, que este martes en el Congreso hizo sus descargos. Sigue a los equipos chilenos en la Conmebol Libertadores por Star Plus. Claro, mejorar el arbitraje, y eso también involucra mejorar, ¿no?, la competencia de quienes están dentro de la comisión, de quienes trabajan con Castrilli, con los que estuvieron ahí durante esos meses en el fútbol chileno. Nos vamos ahora al ámbito internacional con este partido pendiente jugado hoy por la Premier League, la primera división del fútbol inglés, entre el Southampton local y el Liverpool. La apertura del marcador para el cuadro local de Redmond a los 13 minutos del primer tiempo, con ese gol que en ese instante le daba el título de campeón al Manchester City, porque se mantenía esa ventaja de 4 puntos del cuadro de Guardiola sobre el equipo de Jürgen Klopp, restando una fecha por jugarse, ¿cierto? Pero bueno, va a poner las cosas en orden el Liverpool con Minamino al minuto 27 del primer tiempo, logrando la paridad transitoria con un equipo alternativo que puso Jürgen Klopp. Recordemos, había jugado el día sábado obteniendo el título de la FA Cup. El Liverpool, que se prepara también con chances, opciones de lograr el título de la Champions League y, como no, también el de la Premier. Y ahí está Matip en el minuto 67, el camerunés nacido en Alemania, el defensa central, logrando el 2-1. Liverpool entonces, que quedó a un punto del Manchester City, 89 para el Liverpool, 90 unidades para el Manchester City. Reitero, cuando queda una fecha por jugarse en la Premier League para definir quién va a lograr el título de campeón de la primera división del fútbol inglés. Vamos con la selección chilena, todavía en búsqueda de entrenador, del director técnico. Recordemos que viene ahora con la selección chilena en las próximas semanas con la participación que tendrá en Asia, con un cuadrangular amistoso con la Copa Quirín, todavía en búsqueda del próximo técnico de la selección chilena. No es un momento para perder tiempo, y todo lo que podamos avanzar en estos momentos será clave. Por ello, Francisca Gigao trabaja arduamente para lograr cerrar al técnico de La Roja, que hoy tiene todas sus fichas jugadas en un solo nombre. Eduardo Berizzo encaja en la mayoría de los puntos que buscan en Quilín. De un estudio de la experiencia, el recorrido de cada técnico, la idoneidad de cada técnico para la situación en la que nos encontramos en este momento. Y Cajigao menciona la situación en la que se encuentran, porque hay que recordar, por ejemplo, los 4.000 millones de déficit que tiene la ANFP. Por ende, los presupuestos se acotan y en ese ítem con Berizzo aún no hay acuerdo. Con Paraguay el todo se embolsaba cerca de 2.6 millones de dólares anuales y él buscaría números similares, los que hoy esta directiva no estaría dispuesta a cancelar. Pero a su favor, el argentino tiene la inmediatez para asumir el conocimiento del medio y la selección. Hoy estoy metido en Colo-Colo, en el partido contra River. Gustavo Quinteros lo recalca, hoy no quiere hablar de La Roja, algo lógico si se piensa que está a puertas de enfrentar a River Plate en su casa por Copa Libertadores. Pero él sabe que una selección son palabras mayores. Es un orgullo para mí como entrenador, es un honor ser considerado, ser tenido en cuenta como una opción más para dirigir la selección. Con una opción en plenas tratativas y con la otra pensando en su trabajo actual, ¿qué dirá Pablo Milat sobre el futuro técnico de la selección chilena? Me has preguntado la selección, estamos a la espera de la FIFA,
en todos los procedimientos judiciales que vienen, que es la presentación de las pruebas. El tiempo pasa, viene la fecha FIFA, luego la Copa Quirín y la selección chilena aún no tiene seleccionador. Francis Cajigao aprieta el acelerador para cerrar a su nombre, el de Eduardo Berizzo. Eso mientras el técnico de Colo-Colo mira de reojo. Las fichas están jugadas en una mesa de futuro incierto. Ya volvemos con 24 horas Central. Estamos viendo 24 horas Central. Bien, estamos de regreso con esta noticia, con una tragedia que ha conmocionado en España, en Países Bajos, con un exfutbolista profesional que murió durante sus vacaciones tras saltar de un acantilado mientras se paseaba como turista junto a su familia. La isla de Mallorca es un destino turístico obligado en España. Calles y construcciones llenas de historia, playas increíbles y paisajes sorprendentes. Entre ellos, las Islas Malgrat, un conjunto de islotes con gran biodiversidad. Hasta ahí llegó el exjugador del Vitesse de Países Bajos, Mourad Lanravet, junto a su esposa y sus 2 pequeños hijos. El reloj marcaba las 13:45 horas cuando ocurrió la tragedia. Otra imprudencia con final trágico. Un turista holandés muere al saltar desde este acantilado. El exfutbolista y su pareja habían arrendado una embarcación para pasear por el día cuando él decidió subir hasta la cima de un acantilado y lanzarse al mar desde 20 metros de altura. Lamentablemente no se impulsó lo suficiente, su cuerpo chocó con las rocas y falleció mientras su pareja registraba todo con su teléfono celular. La novia lo está filmando a este hombre de 31 años que falleció prácticamente al instante. ¡Qué terrible! Cuando antes de caer se golpeó con unas rocas. Ahí. El cuerpo, la verdad que tardaron mucho en encontrarlo porque cayó a mucha profundidad. Lanravet jugó en el Vitesse en la temporada 2010-2011 en la primera división de Países Bajos y ganó la Copa Sub-23 con la selección de ese país. El histórico club lamentó el terrible desenlace. Vitesse recibió la triste noticia del fallecimiento de Mourad Lanravet, ex atacante del Young Vitesse que acababa de cumplir 31 años. Deseamos a familiares y amigos mucha fuerza y entereza. Una acción temeraria que terminó en tragedia. La muerte de Mourad Lanravet enluta al fútbol europeo. Bien, hace algunos minutos finalizó el partido de Universidad Católica con Flamengo en Río de Janeiro, en Brasil. Derrota del cuadro chileno por 13-0. Quedó fuera de la Copa Libertadores sin ninguna opción de clasificar a octavos de final. Resta una fecha en esa fase de grupos. Hasta el momento mantiene un tercer puesto que lo llevaría a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Con esta información me despido. Continúa Connie e Iván con más información acá en 24 Horas Central. Buenas noches. Ahora. Ahí están imágenes, comienza el despliegue de militares en la región de la Araucanía por el estado de excepción constitucional. Fernando Reyes nos cuenta los detalles. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, claro, Iván, en vivo y en directo desde el acceso norte a la ciudad de Temuco, donde una patrulla de carabineros va antecediendo a la primera patrulla que está cumpliendo con este decreto de emergencia que se ha comenzado a aplicar en la macro zona sur, todos ellos escoltados por un carro MOWAG que será parte de todo este dispositivo de seguridad y despliegue militar que comienza a apoyar la labor policial que se ha decretado por parte del gobierno para la macro zona sur de nuestro país. Durante toda la noche comenzará el despliegue de personal militar aquí en la región de la Araucanía y parte de la región del Biobío. Obviamente estaremos dando cuenta de todos los detalles de lo que ocurre en esta primera jornada de estado de emergencia constitucional aquí en la Araucanía en nuestras próximas ediciones. Iván, adelante usted allá en Santiago. Claro que sí, Fernando, y con estas imágenes de los militares desplegándose ya en la zona macro sur, nosotros hacemos una pequeña pausa. Estamos de regreso de inmediato, espérenos. ...24horas.cl
En 24horas.cl tenemos el texto completo del primer borrador de nueva Constitución para que revisen los temas que te interesan. Puedes buscar por artículo o filtrar por comisión para informarte y conocer así cómo quedaron los artículos. Siempre en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Bien, pues terminan las noticias. Le damos las gracias por informarse junto a nosotros. Permanezca en nuestra sintonía. Llega un nuevo capítulo de Todo por mi Familia y en nuestro canal 24 Horas, vía pública. Que tenga buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.